¿Qué tal amigos, apreciadores de la música? El día de hoy tengo el gusto con mis compañeros de contarles la historia de la música de una manera un poco distinta. Así que voy a dejar que ellos se presenten de manera individual. Yo soy Gaps Barrios. Gabriela Flores. Wilmer Esquí. Y su servidor Edson Brand. Así que damos inicio. Del año de 476 al 1450. Los orígenes de la música medieval se confunden con los últimos desarrollos de la música del periodo tardío romano. La evolución de las formas musicales apegadas al culto se resolvió a finales del siglo VI en el llamado canto gregoriano. La música monódica profana comenzó con las llamadas canciones de los goliardos del siglo XI al siglo XII y alcanzó su máxima expresión con la música de los ministriles, juglares, trovadores y troveros, junto a los Minnesänger alemanes, con aparición en el siglo XIII de la escuela Notre Dame de París. La polifonía alcanzó un alto grado de sistematización y experimentó una gran transformación en el siglo XIII con el llamado Ars Nova, que constituyó la base de lo que sirvió el humanismo para el proceso que culminó en la música del Renacimiento. La música en la Iglesia Católica primitiva. Constantino otorgó libertad de culto a los cristianos en Roma con el Edicto de Milán hacia el año 325 después de Cristo. Este nuevo espíritu de libertad impulsó a los primeros cristianos a alabar a Dios por medio de cánticos. Estos cristianos primogénitos, buscando una nueva identidad, no deseaban utilizar los estilos musicales predominantes, paganos de la Roma de aquella época. Para unificar los criterios musicales cristianos, San Pedro introdujo melodías orientales. Cabe recordar que la música en Grecia se encuentra más relacionada con Asia que con Europa. Los salmos son cánticos litúrgicos, contenidos en el Antiguo Testamento, dentro del libro de los Salmos. Ellos son de origen hebreo y los himnos son canciones de alabanza de tradición helénica. Son estas formas de música de origen oriental y basadas en una melodía cantada, solo con la voz humana y sin acompañamiento instrumental de ningún tipo, las que dieron forma a la música desde entonces y hasta principios del segundo milenio. En un documento escrito por Plinio el Joven con la intención de informar al emperador Trajano acerca de las costumbres de los cristianos, encontramos una interesante referencia de su música. Ellos, los cristianos, tenían la costumbre de reunirse en un día específico al alba para alabar a Cristo, como si de un Dios se tratase, como un canto alterno. El canto alterno es aquel que se desarrolla entre dos coros, uno de los cuales canta una estrofa y el otro le responde. En la liturgia católica se le conoce como antífona y se puede cantar con la participación de dos coros o de un solista y la congregación. La música clásica es la corriente musical que comprende principalmente la música producida o basada en las tradiciones de la música litúrgica y secular de Occidente, principalmente Europa Occidental. Abarca un periodo de tiempo que va aproximadamente del siglo VI del siglo XI a la actualidad, aunque esta definición no es aplicable a la música realizada en nuestro siglo a pesar de prestar las mismas características.
Aunque las principales características del género fueron codificadas principalmente entre 1550 y 1900, que es habitualmente considerado como el periodo característico de producción de la música clásica. En un sentido historiográfico, la música clásica se divide en varios periodos: música antigua o medieval, que abarca el periodo comprendido por la Baja Edad Media en Europa, del 1000 al 1400, la música renacentista del 1400 al 1600, la música barroca, que coincide con el desarrollo de arte barroco de 1600 a 1750, el clasicismo 1750 a 1800, que en una historia de la música y la musicología es a veces llamado música clásica. Ahora nos vamos con la música modernista. Se refiere a la música de la tradición europea escrita, elaborada aproximadamente entre 1910 y 1975. Esta fue precedida por la música del romanticismo y postromanticismo. Técnicamente hablando, el modernismo musical tiene tres características principales que lo distinguen de los periodos anteriores. Por ejemplo, la expansión o abandono de la tonalidad, el uso de las técnicas extendidas y la incorporación de sonidos y ruidos novedosos en la composición. Hablando de música modernista, aparece el futurismo, el cual fue uno de los movimientos iniciales de la vanguardia en la Europa del siglo XX. Y de este movimiento podemos mencionar a Luigi Russolo. Aunque sus pinturas no tuvieron un amplio impacto, su música y sus instrumentos para hacer ruidos contribuyeron significativamente al movimiento futurista. Además de exponer sus principios en el manifiesto El arte de los ruidos de 1913, inventó una máquina de ruido llamado Into Narumori. Otro movimiento también fue la música electrónica o concreta, y de este se puede exponer a Morton Subotnick, un compositor estadounidense de música electrónica minimalista. Su obra más conocida es Silver Apples of the Moon, trabajo electrónico encargado por un sello discográfico, Nonage Records, y un compuesto de sintetizador modular Buchla, que él ayudó a construir.
Ahora nos iremos a la música del Renacimiento, del año 1450 al año 1600. En esto podremos mencionar la escuela flamenca. Es en la región flamenca en los Países Bajos, donde por su desarrollo económico la polifonía recibió un mayor impulso y alcanzó su máximo esplendor. Entre los siglos XV y siglo XVI, los músicos del Flandes pronto se distinguieron por una técnica de contrapunto excelsa y una inspiración cuasi divina. En poco tiempo esto se vio reflejado en una mayor influencia por parte de los músicos flamencos en todos o casi todos los centros musicales de Europa. Donde había polifonía se podía encontrar un músico flamenco. Esto se vio además potenciado gracias a la edificación de enormes catedrales en donde fue creada una gran cantidad de Schola Cantorum. Ya para finales del siglo XV apareció en la escena musical un gran personaje de quien se dice que salvó la música polifónica de los designios del Santo Padre, Hoskins Desprez. Aunque de nacionalidad francesa, vivió desde muy joven en Italia. Con su estilo cautivó a más de uno, mostró gran maestría en el manejo del contrapunto e hizo uso del semitono. Se dice que Desprez describía tan solo cuando le daba la gana, algo raro en su época y el comienzo de una gran libertad para los compositores. La música renacentista francesa. La chanson, música de tipo cordal que desembocará en el madrigal. En él destacan Pierre Ataïgnant, Clement Janikin y Claude Le Jeune, de 1528 a 1600. Las peculiaridades de estos compositores son el enorme brío y la fuerza rítmica que dan a su música un carácter enormemente extrovertido. Se distinguió por tener realismo expresivo, describe la naturaleza y resalta la expresión del texto. Uno de sus exponentes es Clement Janikin. Escribió una de las canciones populares llamada El Auto. Esta melodía describe escenas de cacería, cuadros de batalla, parloteo de mujeres y el ir y venir de la gente de los mercados. Lo describe como si quisiera pintarlos en un fresco para mostrar la vida común. El canto de la forma religiosa se aplica a melodías de canciones populares y se utiliza para el servicio religioso en donde intervenían grandes grupos de personas. Juan Calvino utilizó ese canto masivo al unísono y armonizó 4 veces. La música renacentista italiana. La música italiana se vio condicionada por el papel que ocuparon los compositores flamencos como Adrian Willard y sus discípulos que traslaparon el estilo polifónico holandés. En menos de un siglo, Italia reemplazó a los Países Bajos como centro de la vida cultural, la vida musical europea. Existían 2 tipos de formas musicales. La frotola, que era un tipo de canción estrófica silábicamente musicalizada a 4 voces, con esquemas rítmicos marcados, armonías diatónicas y un estilo homófono. Con la melodía en la voz superior tiene varios subtipos como la barzelletta y el capitolo, el estambroto, etc. Se solía ejecutar cantando la voz superior y tocar las otras 3 voces a modo de acompañamiento. Sus textos eran amatorios y satíricos. Sus principales compositores italianos fueron la lauda, contrapartida religiosa de la frotola, se cantaba en reuniones religiosas semipúblicas a capela o con instrumentos que tocaban las 3 voces superiores. Era en su mayor parte silábica y homófona, con la melodía de la voz superior llamada música.
La música barroca o músico del barroco es el estilo musical europeo relacionado con la época cultural homónima, que abarca aproximadamente desde el nacimiento de la ópera en torno a 1600 hasta la muerte de Johann Sebastian Bach en 1750. Es uno de los estilos del Renacimiento y seguido por la música del clasicismo, caracterizada por la aparición de la tonalidad y el uso bajo continuo. La barroca fue una época en la que se crearon formas musicales como la sonata, el concierto y la ópera. Entre los músicos del barroco destacan Johann Sebastian Bach, George Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, George Philipp Telemann, James Dully, Arcangelo Corelli, Claudio Monteverdi, entre otros. La polarización de la textura hacia las voces extremas, aguda y grave, aunque se sigue escribiendo música a 4 y 5 voces, estas no son ya de similar importancia, sino que se destaca la voz superior y el bajo, abreviándose la escritura de las intermedias en el llamado bajo continuo. Esta textura suele llamarse bipolar o de monodia acompañada. La presencia obligatoria del bajo continuo junto a la línea melódica más grave, el bajo, se escriben unas cifras que resumen la armonía de las voces superiores. El bajo continuo era interpretado habitualmente por uno o varios instrumentos melódicos graves. Ahora nos vamos con el romanticismo. Este fue un periodo que transcurrió aproximadamente entre principios de los años 1820 y la primera década del siglo XX. Suele englobar toda la música escrita de acuerdo a las normas y formas de dicho periodo. El romanticismo musical es un periodo de la música académica que fue precedido por el clasicismo y seguido por el impresionismo. La música del romanticismo intentaba expresar estas emociones. Algunos de los instrumentos que aparecen en el romanticismo son contrafagot, saxofón, el corno inglés, la tuba y el piano. Autores representativos del romanticismo podría mencionar a Frédéric Chopin, el cual fue un compositor y virtuoso pianista polaco considerado como uno de los más importantes de la historia y uno de los mayores representantes del romanticismo musical. Perdón, dije Chopin y es Chopin. Su perfecta técnica, su refinamiento estilístico y su elaboración armónica han sido comparadas históricamente por su perdurable influencia en la música de tiempos posteriores con las de Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms y Franz Liszt. Otro autor podría ser Franz Peter Schubert, el cual fue un compositor austriaco considerado el introductor del romanticismo musical y la forma breve característica, pero a la vez también continuador de la sonata clásica siguiendo el modelo de Ludwig van Beethoven. Fue un compositor del Lieder, breves composiciones para voz y piano, antecesor de la canción moderna, así como de música para piano, de cámara y orquestal.
nos iremos al impresionismo, del año de 1860 a 1910. El impresionismo musical es un movimiento musical surgido a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, sobre todo en la música francesa, con la necesidad de los compositores de probar nuevas combinaciones de instrumentos para conseguir una mayor riqueza tímbrica. En el impresionismo musical se da mucha importancia a los timbres, con los que se consiguen diferentes efectos. También se caracteriza porque los tiempos no son lineales, sino que se ejecutan en sucesión de impresiones. Se relaciona de esta manera con el impresionismo pictórico, que conseguía las imágenes mediante pequeñas pinceladas de color. Dos de los principales compositores de este movimiento son Claude Debussy y Maurice Ravel. El blues significa melancolía o tristeza, es un género musical, vocal e instrumental. Utiliza notas de blues o blue note para aportar la expresividad característica del blues en intervalo de cuarta aumentada o quinta disminuida. Dentro de la escala del blues de patrón repetitivo, sigue la secuencia de 12 compases. La misma son herencia de la cultura africana occidental. Este se originó en las colonias afroamericanas de Estados Unidos, como por ejemplo Nueva Orleans. Se desarrolló a través de las espirituales, que es un tipo de canto cristiano, canciones de trabajo, rimas inglesas, baladas escocesas e irlandesas narradas y gritos de campo. Un rasgo característico es el uso extensivo de las técnicas expresivas de la guitarra y de la armónica. En este género podemos encontrar personas como Ray Charles, Nina Simone y en la actualidad Joss Stone. It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Yeah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Hold me close in
confess the magic spell you cast. This is la vie. Ahora nos vamos con el famoso jazz. Este fue un género musical nacido a finales del siglo XIX en Estados Unidos, que se expandió de forma global a lo largo de todo el siglo XX. El jazz es una forma de arte musical que se originó en los Estados Unidos mediante la confrontación de los negros con la música europea. La instrumentación, melodía y armonía del jazz se derivan principalmente de la tradición musical de Occidente. Tres elementos básicos que distinguen el jazz de la música clásica europea son una cualidad rítmica especial conocida como swing, el papel de la improvisación y un sonido fraseo que reflejan la personalidad de los músicos ejecutantes. Entre los autores del jazz importantes puedo mencionar a Ray Charles Robinson, mejor conocido como Ray Charles, el cual quedó ciego desde la infancia. Fue un cantante, saxofonista y pianista de soul, R&B y jazz. Charles comenzó a ir más allá de los límites de su síntesis blues gospel mientras seguía con Atlantis, que ahora lo llaman el genio. Grabó con muchas orquestas y muchos artistas de jazz como Milt Jackson e incluso hizo su primer cover de música country con el I'm Moving On de Han Snow. La revista Rolling Stone lo nombró número 10 en su lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Y ahora sí, nos vamos con la música popular. El rock es un término amplio que agrupa una variedad de géneros musicales. Su forma originaria, conocida como el rock and roll, surgió mayormente de la combinación de dos géneros anteriores, como era el rhythm and blues y el country. La música rock también se nutrió fuertemente del blues y el folk. Incorporó influencias del jazz, la música clásica y otras fuentes. Musicalmente se ha centrado en la guitarra eléctrica, normalmente como parte de un grupo de rock con cantante, bajo, batería y algunas veces instrumentos de teclado como el órgano y el piano. Típicamente el rock es una música centrada en las canciones, habitualmente con compás de 4x4 y usando una estructura de verso, estribillo, pero el género se ha vuelto extremadamente diverso y las características musicales comunes son difíciles de definir.
Bueno, apreciadores de la música, terminamos con la cronología de la historia de la música. Espero que les haya gustado y que les sirva más adelante para todo aquel que esté interesado en saber cómo se inició la música y qué tipos de música existen. Hasta luego.